Muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida. Agradecemos especialmente la participación de Atilio Borón y Frei Beto en esta primer conversación pública que se enmarca en las actividades del precentenario de la Reforma Universitaria. Estamos solamente a un año de este primer centenario y creemos que tenemos la tarea de resignificar los sentidos que tuvo esa reforma, aquel momento histórico que, como todos sabemos, marcó de manera sustancial la educación superior de nuestro país y América Latina. Si nos detenemos, aunque sea un instante, pensando en el legado de aquellos jóvenes, estamos también en la obligación de recordar cómo exigieron la apertura de los claustros, cómo exigieron también la democratización profunda de nuestra institución educativa, el acceso al conocimiento y la vinculación urgente de las universidades con los problemas nacionales. Tenemos que pensar entonces, en función de estas cosas, y en este año que nos aproxima el centenario, ¿qué queremos celebrar? ¿Cómo lo vamos a celebrar realmente? ¿De qué modo? Por eso hoy nos acompañan Atilio Borón y Frei Beto para reflexionar sobre estos procesos contemporáneos, complejos, difíciles que nos tocan vivir. Para realfabetizar, como dice el nombre de esta conversación pública, quizás de algún modo, el pensamiento político de nuestro tiempo. Para discutir también con ciertas inercias que operan generalmente a favor de lo dado, de lo existente, a favor de lo obvio, de lo que está ahí, frente a nuestra mirada y con muy pocos cuestionamientos. A lo mejor la realfabetización nos permita sabotear alguna persistencia que nos mantienen en el camino o al borde del camino, pero desconcertados frente al avance de los procesos conservadores de nuestra América Latina. Es necesario que podamos, aunque sea unos instantes, suspender el ruido, redimensionar palabras y categorías fundamentales para pensarnos como comunidad y seguir defendiendo la educación pública y de calidad como un derecho fundamental, universal, que nos vuelva aún más sensible frente a nuestra condición humana. Quienes nos reconocemos en el ideario reformista de la gesta de Córdoba de 1918, quienes además defendemos un modelo de universidad pública de excelencia y comprometida con su tiempo, tenemos al menos la responsabilidad, en primer lugar, de no ser complacientes en la descripción de nuestra propia realidad y en el decálogo de nuestros desafíos. Tenemos también la responsabilidad de utilizar este centenario reformista no solo como una instancia que nos permita reivindicar, casi como una fotografía, las banderas que dieron sentido, sino también encontrar en ese centenario una excusa para poder repensar nuestra propia institución, nuestros desafíos y el compromiso con nuestro tiempo. Y desde esa perspectiva es la convocatoria a pensar nosotros mismos qué estamos dispuestos a hacer con este privilegio. Y digo un privilegio porque, como muchas veces hemos señalado, los que estamos acá, lo que podemos cursar en esas aulas, lo que podemos caminar los pasillos de la universidad pública, lo hacemos porque hay mucha gente que hace un enorme esfuerzo para que nosotros lo podamos hacer, incluso mucha gente que probablemente nunca haya podido pisar la universidad o no pueda mandar nunca a sus hijos a la universidad pública. Entonces, eso que nosotros reivindicamos como un derecho, que es el acceso a la educación superior, implica también una responsabilidad. Por lo tanto, lo que les decía que era una reflexión es también una invitación al compromiso. No hay universidad pública de excelencia, no hay universidad pública comprometida, no hay universidad reformista si la universidad es un refugio para los mediocres, como decían los reformistas. No hay universidad pública de excelencia, no hay universidad reformista si la universidad es un palacio de saberes clausurados. No hay universidad reformista
si no hay compromiso activo, transformador de sus actores y de las instituciones de educación superior con los problemas, con la agenda y con las instituciones de su tiempo. Hay un escritor muy importante que alguna vez sostenía claramente lo que implica el analfabetismo político. El analfabetismo político implica precisamente una decisión, una definición política. Eso trae como consecuencia la desigualdad, la desocupación, la explotación, la situación más extrema del conjunto de patologías sociales y políticas que se pueden generar. Es una definición política, la constitución de la falta del quehacer y el compromiso político. Estamos en la Facultad de Ciencia Política, quien constituye la organización de este tipo de actividad, me parece que claramente manifiesta lo importante que es la discusión de lo político, de lo público, en momentos, reitero, tremendamente complejos. Me parece que necesitamos articular, coordinar, hacer sinergia institucional. Por eso también celebro que este tipo de actividad se pueda constituir con otro tipo de organizaciones públicas del Estado, de la sociedad civil, porque creo que vienen tiempos muy complejos y es imprescindible la constitución de sujetos políticos y sociales que puedan contrarrestar en los hechos, en la unidad de acción, este accionar estratégico del poder imperial del capitalismo financiero. Yo pienso que la universidad, ustedes están en la víspera de conmemorar 100 años, centenario de la reforma de Córdoba, que la universidad não basta ser pública, tem que ser também popular. Quem conhece a história de Gramsci sabe do que estou falando. Gramsci é resultado de uma universidade popular. Las universidades, e eu posso falar com muita autoridade, porque eu sou dominico e as primeiras universidades da América Latina han sido fundadas por dominicos. A primeira foi a Universidade de Santo Domingo, na República Dominicana. Um detalhe é que os jesuítas não têm nenhum país com seu nome, e nós outros temos. Né? Então, isso é um honor. Então, sim, estou ganas de dizer isso a Francisco quando estive com ele. Pero me consuela que vocês têm um papa argentino, nós outros sabemos que Deus é brasileiro. Então, é o que nos consola. Isso foi em 1533. Depois, mais ou menos 2, 3 anos depois, se fundou a Universidade de São Marcos, em Lima. E também a Universidade de La Habana ha sido fundada em 1723 por los dominicos. Hemos fundado muitas. Lamentavelmente, chegamos tarde em Brasil e porque hemos sido colonizados por los portugueses que tinham horror à la cultura, à la alfabetização. A primeira universidade do Brasil surge em 1913. É uma vergonha. Bueno, as universidades, as primeiras, historicamente, surgem em o século XIII. A primeira é a Universidade de Bolonha, em Itália. Em base a los monastérios, porque a cultura, vocês han leído aí, é o nome de la Rosa, de Humberto Eco, e sabem que a cultura estava em los monastérios, que tinham los rollos, los papiros, los pergaminhos, copiavam os livros. Então, os monges eram os proprietários do saber. E os príncipes tinham preceptores, monges, que educavam seus filhos, suas hijas e todo, mais os filhos do que as hijas, mas muitas mulheres interessadas em ter alguma cultura, alguma escolaridade, vamos dizer assim, porque não é bem, a palavra cultura não se adequa aqui, vou explicar depois, ingressavam também em monastérios, como a primeira poeta, não me gusta a palavra poetisa, primeira poeta de América Latina,
a Sor Inés Juana de la Cruz de México, que é uma mulher que possivelmente não tinha nenhuma vocação religiosa, pero tinha ganas de expressar-se por la poesia, de fazer sua literatura, que é belíssima, e também de ser independente, porque se era uma mulher laica que estava fora de um monastério, a família poderia decidir com quem deveria casar-se. E isso era terrível, uma prisão por toda a vida. Então, muitas monjas muitas muchachas buscavam ingressar em um monastério para ter mais independência, que para nós hoje suena como uma paradójica. Bueno, ocorre que a universidade criou essa ideia monástica de campus, de estar separada da cidade, de estar fora. E também criou uma ideia de que todo o saber tinha uma convergência para um determinado modelo de sociedade, e por isso se chama universidade, quando em verdade sabemos hoje que é pluriversidade, porque tu vai de faculdade a faculdade, há distintas concepções pedagógicas, ideológicas e tudo isso. Mas o problema é que as universidades se aislaram de los movimentos sociais. As universidades criaram todo, assim como hoje há o capital financeiro, o dinheiro que produz dinheiro e que não vai à produção, como Piketty ha denunciado em seu livro Capitalismo do século XXI, assim se hace com o saber na universidade, uma acumulação privada de fantásticos saberes que não serve a nadie. Teses, montones de teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, sobre o quê? Se los ángeles tienen ou não têm alas, e como se move, e se duerme ou não duerme, e não serve a nadie. É um depósito de saber estéril, inútil. Por quê? Porque está aislada do contexto. Eu utilizo esta figura geométrica. Um círculo e dentro um triângulo. Isso é a universidade. Pero que ignora seu círculo. O triângulo é as três comunidades que compõem uma universidade: alunos, professores e funcionários. Não se pode olvidar dos funcionários. E muitas vezes há universidades que têm estudantes em determinadas faculdades majoritariamente de esquerda, pero que tratam os funcionários como, burgueses, colonialistas, opressores, de uma maneira incrível. Em São Paulo, um estudante de sociologia passou 3 meses como funcionário de uma outra faculdade, onde não era conhecido, e depois hizo um informe sobre sua experiência de invisibilidade em diretórios acadêmicos muito esquerdistas. Pero a gente lo tratava, bueno, tem que limpar aqui, homem, tem hecho um malo serviço, não sei que coisa, ele tratava igualmente, se trata. Por quê? Porque a universidade é muito cartesiana. Isso vale para a Argentina, para o Brasil, para qualquer parte. O que importa é o que está do cuello para arriba. Não sei por que vocês traem o corpo em la universidade. Não tem necessidade de ir na casa. Basta venir o cuello e a cabeça. Isto é que importa. Aqui não há lugar para o corpo, para o sentimento, para a subjetividade, para a espiritualidade, para a dança, para o humor. Não há lugar para essas coisas. Essas coisas dificultam o aprendizado. Mira, a universidade ignora o círculo, que justamente é o contexto em que está inserida.
E o contexto de qualquer cidade é um contexto de obreiros, desocupados, campesinos, refugiados, imigrantes, prostitutas, drogaditos. E que nossa universidade, que tipo de relações orgânicas nossa universidade tem com essa gente? Que tipo de relações orgânicas nossa universidade tem com os sindicatos, os movimentos sociais, as associações gremiales? Que tipo de universidade? Nossas portas estão abertas ou cerradas? Vamos a essa gente e permitimos que essa gente venha a nós outros? Ou estamos tão convencidos de que eles não sabem e que nós outros sabemos, que não necessita nós outros ir a eles e muito menos traê-los aqui? Porque cometemos o equívoco de associar cultura e escolaridade. São coisas distintas. Não há nadie que não tenha cultura. Eu vivi 5 anos em uma favela em Brasília. Havia um posto de saúde. E os médicos tinham dificuldade de comunicar-se com as mulheres, porque falavam em FM e as mulheres estavam sintonizadas em AM. Porque eu trabalhava com educação popular, me chamaram para prestar uma assessoria. E eu fui ao posto de saúde a assistir a oficina, o taller do Dr. Raul com as mulheres. Primeiro, vários carteles em o posto de saúde de bebitos Johnson, que não tem nada a ver com a cara de uma favela em Brasília. Muito rúbios, olhos azules e não sei que coisa e tudo. Segundo, Dr. Raul me disse, trabalho com mulheres do primeiro embaraço. Por que o primeiro embaraço? Não quero trabalhar com mulheres viciadas, foi a expressão dele. Viciadas, ou seja, que já tiveram um ou 2 filhos. Que é uma maneira de dizer, são todas minhas cobaias, né? Vou a manipular uma por uma. E ele ensinou a elas a importância da leite materna. Por quê? Porque havia um problema terrível em la favela, que os comerciantes distribuíam lata de leite em polvo para viciar as mulheres e deixar que elas amamentassem seus bebitos e utilizassem leite em polvo. E pior, muitas mulheres mesclavam leite em pó com harina de yuca para ahorrar o leite em polvo, ignorando que a harina de yuca não tem proteína, mas llena a barriga do bebito. Então, havia todos esses problemas. E quando o Dr. Raul terminou de explicar que coisa é a importância da leite materna, eu perguntei a Dona Maria, a senhora ha entendido o que disse o Dr. Raul? Não entendi quase nada. E por que não entendeu? Porque eu não tenho cultura. Eu fui muito pouco à escola. E por que você crê que o Dr. Raul soube dar toda essa explicação? Não, porque é doutor, é um homem que tem muita cultura. Eu sabia que o Dr. Raul não sabia cozinhar um ovo. Eu já esperava isso e havia obtenido esta informação. Eu perguntei a ele, Dr. Raul, você sabe cozinhar? Digo, nada. Não me chame para a cozinha. Dona Maria, você sabe? Sim, eu sei cozinhar. Você sabe fazer pollo com salsa de sangue de pollo, que é uma receita muito brasileira? Sim, eu sei. Você pode pôr-se de pé e ensinar para nós outros como é a receita? E a mulher ha dado uma classe de receita de como se hace o pollo com esta salsa. E ao final, eu digo, Dona Maria, a senhora e Dr. Raul, perdidos em uma selva e um pollo, ela ha dado esta sorrisa de vocês.
porque em aquele momento esta senhora descobriu que não há nadie mais culto que outro. E não se pode confundir cultura com escolaridade. Há culturas distintas e socialmente complementares. E mais, nós outros, Dona Maria pode viver sem a cultura de todos nós outros aqui. Pero nós outros não podemos viver sem a cultura de Dona Maria. Dentro em pouco vamos sentar na mesa, uma cena, uma pizza, ou não sei o que depende de uma cultura culinária. Não podemos prescindir desta cultura. Então é muito importante resgatar o caráter popular da universidade. Que a universidade tenha vínculos orgânicos com as organizações populares, com os movimentos sociais. Por quê? Porque o pior, Marcos dizia, chega de la universidade a contemplar o mundo, é hora de transformar o mundo. E eu me pergunto, por que Marcos, depois que ele saiu de aluno na universidade, nunca mais entrou para ser professor? Eu também não. Eu nunca fui professor de universidade, né? Sempre ia trabalhar com educação popular. Mas porque quizá ele tinha essa consciência de que há muita gente que está tão convencido de seu depósito cartesiano de saber que não necessita ter práticas sociais, não tem nada a aprender com a gente do povo, não tem nada a aprender com os oprimidos. Eu me recordo também na favela. Em Brasil, quando o povo se reúne na favela para construir uma vivienda, a expressão é que a gente faz um trabalho em mutirão. E o secretário de obras do município foi aí à la favela, ao centro, havia um centro social, dizer que o poder público ia fornecer os materiais, as ferramentas, pero os moradores aí, a gente que vive na favela, teria que organizar-se em mutirão para fazer as reformas das vivendas. Bueno, e um senhor que estava ao fundo levantou a mão e este secretário, esta autoridade pública, disse: não, depois, ao final, agora vou ensinar que coisa é mutirão. E falou 40 minutos. Ao final, você que havia levantado a mão, o que queria perguntar? Não, não queria ser uma pergunta, senhor. Queria dizer que este centro social, nós outros o construímos em mutirão. Ou seja, a ideia é que o povo não sabe. Quando Lula fundou o Partido dos Trabalhadores em 1980, a esquerda tradicional do Brasil se pôs horrorizada. Como agora isso, os proletários querem ser vanguarda do proletariado? Não é possível. Sempre a vanguarda do proletariado han sido nós outros intelectuais, pequenos burgueses. Sabe, que ousadia isto? Aí que a coisa não vai mais para frente. Porque como um obreiro que não tem nenhum diploma de faculdade, estudaram muito pouco, pode, sabe, comandar um partido de trabalhadores. Mira o elitismo. Claro, havia muita dose de zelos, né, da tradição comunista brasileira que não havia todavia legado ao povo, quando Lula teve, como sigue tendo, felizmente, muito apoio popular em Brasília. Um segundo ponto é que vocês, todos que me precederam, falaram da importância de los 100 anos da reforma de Córdoba. E eu espero que vocês hagam agora uma nova reforma, não só da universidade pública, mas pública e popular. Pero não se pode olvidar em esta cidade que este ano são 50 anos do assassinato de Ernesto Che Guevara. Não se pode olvidar. Esta é uma fecha redonda.
Então, antes comemorar sim Córdoba, mas comemorar Che. Sobretudo em esse mundo neoliberal, em que o neoliberalismo trata de impedir as novas gerações, os teres que são jovens, de ter consciência crítica e histórica. Isso não interessa ao sistema. Por isso, o imbécil de Fukuyama ha dito: a história ha terminado. O que quer dizer com isso? Que o capitalismo é eterno. Não seja ignorante, diz Fukuyama. Trate de sacar tu diploma em la universidade para buscar um bom lugar em o mercado de trabalho e fazer dinheiro e tornar-se rico. Mira, gente. La universidade não hace de nadie uma pessoa melhor, a menos que adote uma pedagogia de coletividade, de participação social, de formação política. Não se pode olvidar, os maiores assassinos da história da humanidade eram todos com pós-doutorado. Todos. Vou citar. Há pouco fui na escola, perguntei aos muchachos qual ha sido o maior atentado terrorista da história. Evidentemente, disseram as Torres Gemelas de Nova York. Não. As bombas de Nagasaki e Hiroshima. Construída por pós-doutorados, científicos eruditos, que tomavam os melhores vinhos franceses e compravam para suas mulheres os melhores trajes de la moda, última moda de Paris. Todos muito refinados, incapazes de dar um pontapé em um perrito. Pero assassinos brutais, genocidas. Porque essa gente saiu da universidade. Os instrumentos de tortura utilizados pela ditadura em Argentina, pela ditadura em Brasil, todos hechos por senhores e senhoras formados em universidade, e sobretudo em Inglaterra. Quando também pergunto, quem é o maior traficante de droga do mundo? Pablo Escobar. Agora está em moda dizer, é o Chapo. Não. Aécio Neves também pode ser brasileiro. Não, o maior traficante é a Rainha Vitória da Inglaterra com a guerra de ópio. Nadie ha divulgado tanto a droga para aplastar um povo como esta senhora. Então, nós precisamos mirar o mundo por la ótica de los oprimidos, sabe? E reflexionar em que medida nossa cabeça conhecemos a história, sabe, por la ótica do opressor, e pensamos que é a única versão e que esta versão é a verdade. Isso é um equívoco. O Che estava formado em la universidade, era médico. O Che queria ser um recorrido por América Latina. Poderia haver hecho o recorrido, regressado, aberto aqui seu consultório, se puso de rico, quizá monta um hospital, adota um plano dirigente de um plano de saúde privada, como há muitos, que se põe cada vez mais rico graças à enfermidade de los demás. Pero o que passou com o Che? Que ele, em la universidade, havia lido as obras de Marx. O Che tuvo sua alfabetização política. E isso se complementou em um momento em que ele atendeu um enfermo em um hospital público de Ciudad de México, um muchacho cubano que estava enfermo, chamado Raul Castro. E quando Raul percebeu que o Che era um homem disponível, não tinha muitas raízes que lo prendia aí,
tinham uma cabeça revolucionária e que não havia um solo médico em la expedição del Grama hacia Cuba, lo invitou. E aí, sabemos lo demás de la história. Antes daí, eu fui almoçar com Calica em Buenos Aires, que é companheiro do Che. E eu pensava e dizia aí que o Che poderia hoje estar tranquilo como ministro, ajudando a Raul Castro em todo esse processo novo da Revolução Cubana, pero como um São Francisco de la política, decidiu se despojar de todas as funções e honores e cargos e todo, e anonimamente se meteu na selva do Congo e depois na selva da Bolívia. Eu estou convencido que o Che morreu feliz, muito feliz, porque o que hace a felicidade de uma pessoa é sua capacidade de fazer os demais felizes. E o Che ha dado sua vida para que outros tenham vida. Quando uno tem um sentido em la vida, não importa os sofrimentos, adversidades, riscos, prisões, ameaças, não importa. O que mantém esta pessoa em la coerência de suas opções e feliz por isso é justamente seu projeto de vida, que ele amamos de sua utopia, que o sistema não quer mais. Não interessa ao sistema que, sobretudo em las universidades, haga organizações estudantiles, que a gente empiece a falar de outro mundo possível, que a gente tenha utopia. E eu estou convencido de uma coisa: eu sou de uma geração que tinha 20 anos em la década de 1960. Havia drogas, pero não havia drogaditos. E por que não havia drogaditos? Porque nós outros éramos viciados em utopia. Não queríamos cambiar solamente nosso país, queríamos cambiar o mundo. Estou convencido, quanto mais utopia, menos droga, quanto menos utopia, mais drogas. O que o ser humano não suporta é viver sem sonho. E se o sonho não está consubstanciado em um projeto político, ele tem que ser químico. Mas é insuportável viver sem sonho. Porque nós outros somos, sobretudo, seres espirituais. E isso não é somente um discurso teológico, é um discurso científico, né? Porque somos hechos de células, que agora sabemos que tem madre, abuela, trisabuela, né? Que são as partículas subatômicas, e dentro de cada uma há mais espaço do que matéria, há mais energia do que matéria. Toda matéria é energia condensada. Então, é isso nossa hambre de sentido na vida, de querer, tenhamos ou não tenhamos fé, não importa, todos nós outros queremos nos transcender. Essa é uma hambre que está sempre no coração humano. Alguns buscam por os valores do sistema: fama, beleza, dinheiro, fortuna, o poder. Quebram a cara, porque isso é para muito pouca gente, e mesmo assim não satisfaz. A quantidade de músicos e cantantes que se matam, se suicidam, entram na droga, por quê? Porque estão buscando o absoluto em oposto do absurdo. Pero nós outros temos que hoje pensar isso. O que significa uma universidade popular capaz de formar gente em la teoria crítica da sociedade, o que estamos chamando de alfabetização política, abrir os olhos, saber ler as coisas por detrás e entender essa luz, mas não somente essa luz, entender os hilos que estão por detrás desta luz, saber que conexões permitem que esta energia venha aqui. E para isso é necessário unir teoria e prática.
E a prática se dá na prática social, com aqueles que efetivamente têm todo o interesse em lutar para uma vida melhor, que são a gente pobre, a gente excluída, a gente marginalizada. Pero não é fácil. Há toda uma esquerda que depois desapareceu quando caiu o muro de Berlim, porque não lhe gusta ir a gente pobre, sabe? É muito bueno fazer um seminário sobre o anti-Düring, um seminário sobre o Manifesto Comunista. Agora, não me llame para ir na favela, sabe? Essa gente não se banha muito, há olores, sabe? Não me llame aí, não sei se a carne está bem hecha, se a carne é de filé mignon, né? Então, por aí não vamos a nenhuma parte. Se tu tienes ganas de ser uma pessoa que vai cambiar a sociedade e tem prejuízo a la gente que deve ser os protagonistas desse cambio, que são os mais pobres, é melhor abandonar esta via, porque não tem futuro por aí. Hemos tentado muitas vezes, não chegamos a nenhuma parte. Então, é por isso que hoje os processos políticos latino-americanos, alguns em crise, eles, dos fatores, allá de la ofensiva neoliberal, las presiones da União Europeia, de Estados Unidos, é o problema que também nos distanciamos das bases populares. Hemos confundido que chegar ao governo, havíamos chegado ao poder, e não chegamos ao poder, chegamos ao governo. E ao chegar ao governo, abandonamos este trabalho de base, de alfabetização política, e por isso, em caso do Brasil, por exemplo, se criou muito mais uma nação de consumistas que uma nação de cidadãos protagonistas políticos. E termino avisando a los jóvenes que pensam que agora não vale a política, estão enojados da política e não têm consciência que estão sendo domesticados por o neoliberalismo. Atílio explica muito bem que desde os anos 40 do século passado já propõe menos Estado e mais mercado. Agora, não somente isto, agora propõe menos políticos e mais administradores que vêm do mundo do mercado. Trump, é o alcalde de São Paulo, Dória, é o banqueiro Macron. Ou seja, essa gente não é política, não tem nada a ver com política, são muito buenos administradores, e já que a política não logra administrar bem os países, vamos dar a presidência a essa gente, porque eles vão, como suas empresas são muito exitosas, nossos países vão ser muito exitosos, né? Essa é a lógica do sistema. Quem está enojado da política é governado por quem não está. E tudo que os políticos querem é que nós outros estejamos muito enojados para que eles se quedem tranquilos por arriba, seguindo em suas utilização do público a favor de seus interesses privados. Por aí vai. Então, vocês são jovens, espero que viciados em utopia, espero que organizados, que encontrem caminhos para vincular-se aos movimentos sociais. E diante das crises que estamos vivendo, dejo uma consigna para vocês: há que guardar o pessimismo para dias melhores. Muitas graças. Estamos en medio de una fragorosa batalla de ideas, tremenda, tremenda. No es que antes no hubiera, claro que la había. El otro día me preguntaban sobre el famoso fin de ciclo de ese progresista, ¿verdad? Y yo, digamos, cuando empecé a estudiar sociología, en los años 60, lo primero que me enseñaban era que las ideologías habían terminado, el fin de las ideologías. Tuve que leerme todo Daniel Bell, ¿no es cierto?, que explicaba por qué ya habíamos entrado en otra época, etcétera, etcétera. Y luego, en los años 80, ¿verdad?, apareció otro fin, el fin de la lucha de clases.
Ya las elecciones reemplazaban la aspereza de la lucha de clases y todo podía transitar de una manera mucho más tranquila, más serena, más sobria, sin las estridencias de los conflictos sociales. Y luego con el menemismo vino lo que decía Beto recién, Fukuyama y el fin de la historia. Nada menos, no se conformaban con el fin de la ideología, el fin de la lucha de clases, encima ya el fin de la historia. Ya no hay más historia. Hubo historia, pero ya no va a haber más historia, ¿verdad? Y ahí fue un texto que marcó una época. Yo me acuerdo en la facultad las veces que hubo que discutir sobre Fukuyama y las tesis absurdas esas de que ya se había acabado la historia, ¿no es cierto? El fin de la historia y el último hombre es el título de ese libro. Toda una charlatanería barata, como decía él, charlatanería barata sin ninguna importancia, ninguna rigurosidad, ninguna seriedad, ¿verdad? Y bueno, y ahora el fin del ciclo progresista. La historia se detuvo. Tuvimos un paréntesis chiquitito, arrancó, depende, algunos dirían que arranca con el triunfo de la Revolución Cubana, otros dicen, bueno, no, miremos la duración media, no la larga duración, entonces con el triunfo de Chávez, pero ya el triunfo de Macri, con toda esa majestuosa personalidad y liderazgo que caracteriza a nuestro presidente, pone fin y cierra el paréntesis y comienza ahí un ciclo que se profundiza de manera bárbara en Brasil, así ya sin los cuidados de la Argentina, y estamos en otra cosa. Bueno, eso es otra versión, ¿no es cierto? Otra ideología barata que no tiene absolutamente ningún fundamento. No me voy a dedicar mucho a esto porque el tema central es otro, pero entré por acá y bueno, ahora sigo, pero ya salgo y retomo la cosa de las ideas. ¿Y por qué digo que no tiene ningún fundamento todo esto del fin del ciclo? Porque cuando uno apremia un poco a los teóricos de este fin de ciclo, señalan, bueno, pero ahora mire lo que está pasando en Argentina, mire allí Brasil, mire México. Los tres puntales de esta nueva era serían nada menos que esos tres países. México convertido prácticamente en un narcoestado colonial, dominado por completo por los Estados Unidos. Su presidente vapuleado por Donald Trump como ningún presidente mexicano antes fue vapuleado de esa manera. Es el modelo. Brasil, bueno, con una crisis de una profundidad fenomenal. Beto lo ha dicho en otras apariciones en estos días, ¿verdad? Simplemente decir que hay, lo que él dice, una corrupción sin fondo, con un Congreso en donde la mayoría de los congresistas son corruptos. El que llevó adelante la acusación contra Dilma, recuerdan, el diputado Eduardo Cunha, lo metieron preso una vez que terminó su tarea, lo usaron. El gran actor de toda la política latinoamericana, que vive en Washington, y no vayan a pensar que es un delirio, después digo por qué esto es así, una vez que potenció este golpe, a este señor lo mandó preso. 15 años le dieron a Cunha. ¿Por qué? Porque era un bandido, pero de 7 suelas, corrupto hasta la médula. Y pensaron que con Temer arreglaban la cosa, pero resulta que Temer resultó ser tan corrupto y tan bandido como Eduardo Cunha. Y no puede haber sucesión constitucional en Brasil porque el presidente del Senado está procesado, el presidente de la Cámara de Diputados también. Entonces ahora, fíjense qué lindo fin de ciclo. Tenemos uno preso, el otro a punto de ir preso, Temer, ¿verdad? Allá en México un narcoestado y acá en medio lo que yo he definido, así para indignación de algunos amigos muy cercanos al gobierno y lectores de La Nación que me han dedicado al día de hoy 1.300 cartas a los lectores insultándome, de todas maneras. Un récord absoluto. Me siento realmente, a veces decía, bueno, estaré bien o mal situado políticamente, pero cuando tengo 1.300 cartas de lectores de La Nación diciéndome de todo, sé que estoy en la línea correcta. Y ahí voy a seguir. Y ahí no me van a mover de ahí. A veces, ¿no es cierto? Cuando uno tiene dudas, miremos lo que hace el enemigo. Esto es un juego de ajedrez. Yo puedo tener dudas, pero si veo que aquel hace la apertura siciliana, yo sé cómo voy a reaccionar. Entonces, eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de que en realidad la idea del fin de ciclo no tiene ni pie ni cabeza. Esto va a seguir, vamos a ver cómo termina.
En México, hoy en día, todas las encuestas, por primera vez en la historia mexicana, lo dan ampliamente ganador a Andrés Manuel López Obrador, del Morena, un desprendimiento del PRD. Vamos a ver. Ahora, ojo, en México es un país maravilloso, es mi segunda patria de verdad. Pero en México se puede ganar una elección, pero esto no necesariamente significa que vas a ser presidente. No solo gobernar. O sea, Andrés Manuel ya ganó la elección pasada, pero los poderes del Estado dijeron que había ganado el que ya había salido segundo. Cuauhtémoc Cárdenas le ganó la elección a Salinas de Gortari en el 88. Le ganó ampliamente. Pero la historia ya es, digamos, de surrealismo mexicano, porque todo esto eran las primeras épocas en donde se manejaban los escrutinios electorales por la vía de la computación, ¿verdad? Informatizado. Y de repente ocurrió lo que pasa a menudo en Ciudad de México por los grandes temporales, sobre todo en la época del verano, que a veces se corta la luz. Se cortó la luz en el Tribunal Federal Electoral. Pero aparentemente siguieron llegando datos y procesándose, pero cuando volvió la luz, Cuauhtémoc, que iba ganando cómodo, de repente era segundo cómodo. ¿Se da cuenta? Y ganó Salinas de Gortari. Entonces, pero en todo caso, ahora parece que ya hay más reaseguros, porque el desprestigio del PRI es enorme y el del PAN ni les cuento. Entonces, esto ahora sí me mete en el tema central, que es la cuestión de la cultura y de los medios de comunicación. Porque yo les decía que estamos en medio de una enorme batalla cultural. Enorme batalla cultural porque hay conciencia absoluta entre los grandes intelectuales del imperio, uno de los cuales acaba de fallecer hace poco, el 26 de mayo se nos fue Zbigniew Brzezinski, que fue una especie de alter ego mío permanentemente, todo mi debate geopolítico era con los textos de él. Así que estoy medio en una situación de orfandad ahora. Y la verdad que Brzezinski no tiene sucesores porque los que también trabajan ese tema no tienen ni remotamente la talla de Brzezinski y Kissinger está escribiendo muy poco, casi nada. Así que tengo que ver quién es el próximo interlocutor. Pero Brzezinski, en su penúltimo trabajo, que es del año 2014, un artículo breve pero muy contundente, hace una descripción del sistema internacional. Y dice, por primera vez reconoce, hay tres grandes actores, y punto. Ya antes había dicho que Europa era un colonialismo jubilado, pero así dijo él, colonialismo jubilado que no tiene ninguna gravitación. ¿Quiénes son los tres grandes actores? Bueno, por supuesto Estados Unidos, China, y por primera vez vence su rusofobia y dice Rusia. ¿No es cierto? Pero dice, a diferencia del pasado, hoy ya no hay más hegemones. No hay más hegemones. Estados Unidos ya no es más hegemón. O sea, no tiene capacidad él solo para ordenar el sistema internacional en función de los intereses nacionales de Estados Unidos. El artículo se llama Gigantes pero no hegemones. Y esto es muy interesante porque es la confirmación indirecta de la tesis que yo vengo sosteniendo tosudamente hace tiempo, porque los datos son muy tosudos, de que el imperio americano había iniciado ya su declinar, que no era un derrumbe catastrófico, tipo entra Alarico a Roma y se destruye el imperio romano, pero claramente la curva descendente había empezado. De esto que es un imperio, y que esto no es una invención, digamos, de un zurdito trasnochado, envenenado con ver los programas de Mirta Legrand y todo lo demás, nada de eso. Es el reconocimiento de lo que dijo uno de los mayores expertos en estos temas, que fue durante 8 años asesor, tenía oficina en la Casa Blanca, asesor de George Bush, que es el señor Karl Rove, R-O-V-E. Pueden buscarlo en la web si tienen ganas de ver lo que él dijo. Este hombre, hace muchos años, cuando todavía estaba gobernando Bush, le dio una entrevista al New York Times, con la condición de que fuera off the record. Pero el New York Times, que es un zorro, muy, muy zorro, dijo, bueno, pero ese off the record es por cierto número de años. Después, pasados esos años, podemos decir quién fue la persona. Y Rove aceptó, ¿verdad? Bueno, ahora se supo. Él fue el tipo de esa extraña entrevista, que no sabíamos quién era, aunque había sospechas. Algunos de nosotros pensamos que era Kissinger, otros que era Joe Nye, otros que era Brzezinski, en fin.
pero resultó ser Robe. Robe era el tipo que estaba directo al lado de Bush, que ante una pregunta del periodista del New York Times que dice, bueno, pero ustedes no están exagerando con este tema de las armas de destrucción masiva en Irak. Miren, están los inspectores de la ONU que ya han dicho que realmente no hay armas ahí. Esto es irreal, lo de ustedes es muy real, no va a funcionar, no van a poder armar una coalición. Y Robe lo interrumpe abruptamente y le dice, oiga, a usted se le olvidó que somos un imperio y nosotros creamos la realidad. Fin de la cita. Fin de la cita. Nosotros somos un imperio y nosotros creamos la realidad. Y efectivamente ellos la crean. Y la crean hoy, en esta batalla cultural, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, que hace ya 85, casi 30 años, ¿no es cierto?, hubo un estudio, el famoso informe McBride, ¿no es cierto?, los expertos de comunicación acá seguramente me podrán ilustrar los detalles, en donde McBride plantea en ese informe el peligro que significaba el proceso creciente de concentración oligopólica de los medios. Hace más de 30 años, creo que el informe es del año 85, o sea, estamos a 30, casi 40 años, más, 37, 38 años, ¿verdad? Hoy ese proceso de concentración se agigantó de una manera fenomenal. Hoy en día, el 80%, 85% de todas las imágenes audiovisuales que nosotros vemos en el mundo son generadas por 5 grandes oligopolios más mediáticos. Y ahí no hay democracia ninguna. Y la tesis fuerte es que si no hay democracia, Beto dice, recuerda siempre, si no hay democracia económica, no hay democracia política. Obvio que democracia política puede haber en un mundo en donde él citaba hoy los 8 megamillonarios que disponen de una fortuna superior a el 3.9 mil millones de habitantes de este planeta. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Qué clase de mundo es este? Es más, ¿es viable ese mundo? No. Ese mundo está condenado a desaparecer violentamente. No se puede mantener de esa manera. 8 personas, 8 megamillonarios, entre ellos un latinoamericano, Carlos Slim, y un español que es el dueño de la cadena Zara, etc. ¿Verdad? Y 6 más, Zuckerberg, el de Facebook, el de Bloomberg, el de Wall Street, y así. Y ellos, Bloomberg entre ellos, uno de los que controla uno de estos grandes oligopolios mediáticos, que nos dicen qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que puede existir, qué es lo que puede haber, controlan todo. Y manejan la información a su imagen en función de sus intereses. Un ejemplo, si ustedes recorren los diarios, en estos días, van a ver que periódicamente van a aparecer, no periódicamente, todos los días de manera sistemática, noticias sobre la represión de la oposición en Venezuela. Tremendas noticias. En su gran mayoría fabricadas. Yo pude ver cómo se fabrican. Es muy fácil. Hoy en día con la tecnología moderna, con un smartphone de esto, se puede hacer casi cualquier cosa. Un plano corto de una manifestación y después cambio rápido, amplío en un flash de 2 segundos, 3 segundos, un incendio por allá, un herido, una ambulancia y allá a 100 metros se ve la Guardia Nacional Bolivariana y el titular, Maduro reprime a la oposición. La misma foto en Brasil que vimos los otros días, Beto, no sé si salió allá, acá en la prensa argentina, decía amablemente, Temer saca a los militares a la calle. Fíjense ustedes lo que es Temer saca a los militares a la calle. Se ve una represión brutal como no se logra ver en la imagen que ilustra la noticia venezolana. Bueno, esos son los medios. Esos son los medios hoy. Como dijo muy bien el maestro Noam Chomsky, medios de desinformación de masas, medios de embrutecimiento de masas, medios de confusión de masas. No tienen ya la función que tuvo originariamente el periodismo y los medios de comunicación. Cuando uno mira, digamos, 1 siglo y medio o 2 siglos atrás, tenían una función que era diferente, una función de informar en una
emergente sociedad compleja, que después se convierte en una sociedad de masas, esos medios eran la forma de hacer circular ciertas noticias. Pero con el avance tecnológico y con la crisis de los partidos de la derecha, la función de los medios, habiéndose probado su eficacia como formadores de la conciencia y de los sentimientos de la ciudadanía, se convirtieron en los partidos del orden, los sustitutos del partido del orden, ¿verdad? ¿Por qué eso? Bueno, porque resulta que los partidos de la derecha están en crisis en casi todo el mundo y alguien tiene que reemplazarlo, ¿verdad? Alguien tiene que reemplazarlo. ¿Ustedes creen que si hubiera habido un sistema de partidos sólidamente robusto y vital en Estados Unidos, un personaje como Trump hubiera podido ser electo presidente de la nación más poderosa del mundo? Impensable. Trump hace 25 o 30 años caía en la primaria de New Hampshire, en aquella época era la primera de las primarias en los Estados Unidos. En febrero del año electoral, la primera primaria que se hacía era en New Hampshire. Y ahí caían los que no tenían ninguna chance. Trump hubiera caído en la primaria de New Hampshire. Sin embargo, llegó a la presidencia. Y les digo una cosa, yo que, para usar una expresión muy popular, me fumé todos los debates de la interna republicana, menos mal que ganó Trump. Los otros, pero eran mucho peores. Theo Cruz era mucho peor. El cirujano, aquel negro que hablaba de cosas que eran absolutamente incomprensibles. Yo pensé que hablaba con un extraterrestre. O sea, Trump era el tipo que más o menos imponía en esa cuadrilla, como dice Beto, de impresentable, un mínimo de coherencia. Los otros eran mucho peores, ¿verdad? Y entonces los medios, de alguna manera, procuraron reemplazar. No querían los medios a Trump. Porque no saben todavía, no lo sabemos todavía, si Trump es loco o se hace el loco. Como yo soy desconfiado, creo que más bien que se hace el loco. Se hace el loco. Como si fuera loco, no hubiera podido hacer una fortuna como hizo de esa manera. O sea, es un tipo pícaro, vivo, algo tiene. Vamos a ver, por ahí es loco de verdad. ¿Es un peligro? Claro que es un peligro. Acaba de sacar a Estados Unidos ahora del Acuerdo de París por el cambio climático. Es una pésima noticia. Pero bueno, de alguna manera Trump apareció ahí, ¿verdad? Porque Hillary Clinton era menos atractiva que él. En Brasil no hay un partido de derecha en este momento. Beto los define muy bien como una cuadrilla de bandidos y de sinvergüenzas, ¿verdad? Y el dato seguramente lo vieron ustedes en estos días, este mega empresario frigorífico Joe Bautista, que le dijo a Temer, le di tanto dinero, por eso Temer está ahora el 6 de junio, creo que le cae la guillotina, ya lo bajan de la presidencia. Este empresario dijo, a lo largo de los últimos años he comprado la voluntad de 1.829 parlamentarios miembros del Congreso de Brasil. 1.829. Entonces, Congreso corrupto, partidos de derecha que no tienen entidad, que se venden al mejor postor. En la Argentina lo que hay como derecha es una coalición laxa, inestable, en estado gaseoso, ¿no es cierto?, muy, muy peligroso, propenso a de repente carriazos y cosas así que pueden terminar en cualquier cosa. En Chile el partido de la derecha, Chile era uno de los países que tenía una derecha que se desintegra en tres partes, ¿verdad? En Venezuela, la derecha venezolana está despedazada en 15 mini partidos. No logran superar las rivalidades personales, pero más egoístas que se puedan imaginar. La pelea entre María Corina Machado, Liliana Tintori, Leopoldo López, que está en la cárcel con una sentencia leve, le dieron apenas 13 años, en España hubiera sido 30 años y en Estados Unidos probablemente le hubieran dado la inyección letal por lo que hizo, ¿verdad? Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional. Ustedes imagínense, se dice que esa es una dictadura terrible. Ese señor Julio Borges circula por toda Venezuela, va al aeropuerto, se va a Washington, se entrevista con el jefe del Comando Sur, ¿no es cierto? Le pide que por favor venga a invadir a Venezuela para resolver la crisis, vuelve a Caracas, entra por Caracas, sigue circulando, da conferencias de prensa, sin que nadie lo moleste.
Si un ciudadano americano hiciera eso, que se va a Moscú y le dice a Putin, venga con sus ejércitos a resolver la crisis política que tenemos con este impresentable de Trump, etc., ese norteamericano cuando vuelve a los Estados Unidos es sometido a un juicio de traición a la patria, por lo menos, y tiene suerte si no lo ajustician, si no le dan la pena capital. Julio Borges hace todo eso, entra, sale, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es una dictadura y estos 15 mini partidos no logran establecer siquiera un puente elemental de diálogo para salir de la situación actual tremenda que hay en Venezuela. En México se derrumbó el PAN, el Partido Autonomista Nacional, el partido que tiene dos alas, una ala, el ala más abierta es el Opus Dei, ¿no es cierto? Y el ala más brutalmente reaccionaria es la de Legión de María. Beto, no sé si conoce eso, un invento mexicano, la Legión de María, una cosa, ¿conoce bien? Bueno, esas son las dos alas del PAN, imagínense. Y ultra neoliberales, casi anexionistas a los Estados Unidos, el PRI se vino abajo. Entonces, en Francia, pobre del general de Gaulle, debe estar revolviéndose en su tumba. El creador de la Francia de posguerra, armando un gran partido conservador francés, ¿no es cierto? 5% de los votos a manos del Macri o el Macron, el Macri francés, ¿no es cierto? 5% de los votos, ni siquiera llegan a la segunda vuelta. En Italia, la DC desapareció sin dejar rastros, la democracia cristiana. Ese lugar lo ocupa la prensa. Ese lugar lo pasó a ocupar la prensa. El presidente Peña Nieto es un producto de la cadena Televisa. Quienes tengan dudas, hay un documental, es una película, pero con base documental muy seria, se llama La Dictadura Perfecta. La pueden ver y ahí le van a explicar exactamente, yo he vivido en México, sé cómo es la política mexicana, cómo se hace un presidente. Y eso es, ¿verdad? Y no muy distinto ha sido la historia en la Argentina. Por eso es vano esperar información genuina cuando los medios lo que hacen es producir desinformación sistemática. Y este es un punto que generó entonces una cultura. Y es una observación que hace ya años hacía Fidel acerca de, bueno, el fracaso del neoliberalismo, ¿no es cierto? Y él preguntaba a algunos de nosotros, pero explíquenme por qué si fracasó. ¿Por qué si económicamente no hizo crecer a los países? ¿Por qué si no redistribuyó la riqueza con el famoso efecto derrame, el vaso lleno que viene en el agua de la riqueza para abajo, cosa que se produjo exactamente lo contrario? Beto mencionaba el libro de Thomas Piketty, el francés aquel, un análisis de 200 años de historia económica del capital, demostrando que, lejos de redistribuirse, lo que ha hecho no es otra cosa que concentrarse y reducirse cada vez más. Hoy en día el 1% más rico de la población mundial dispone de más riqueza que el 99% del resto del planeta. Están ahí los informes anuales de Oxfam. Y estos 8 supermillonarios más que la mitad de la población mundial. O sea que la teoría no funciona. Y Fidel preguntaba, bueno, pero ¿por qué se hizo un fracaso económico? ¿Cuál es la causa por la cual la cultura neoliberal ha prevalecido? Y él mismo daba la respuesta. Decía, bueno, porque ellos ganaron en la batalla de las ideas. Ellos ganaron, prevalecieron en la batalla de las ideas y cambiaron la cabeza de la gente, ¿verdad? Hay una cultura neoliberal que sigue fuertemente arraigada en las sociedades contemporáneas, en donde la felicidad radica en el consumo. Si puedo consumir, voy a ser feliz. Si no soy feliz es porque no consumo, ¿no es cierto? Soy un fracasado, ¿verdad? Y entonces hay toda una intensa campaña para que la gente consuma. Y al mismo tiempo hay políticas que reducen la capacidad de la gente para consumir. Pero esto crea la ficción de que la felicidad, el bienestar, tiene que ver con el consumo. Si consumimos, vamos a estar bien. Si no consumimos, vamos a sufrir. Y ahí hay uno de los grandes déficits, que ha sido apuntado por él muchas veces, de los gobiernos progresistas de América Latina, que cayeron en esa trampa. Pensar que el boom de consumo que se dio, que fue indudable, y que estaba bien que la gente consumiera mal, pero lo que no estaba bien era pensar que con eso solo, sin un proceso de educación popular, se iba a conseguir legitimidad política. ¿Cómo se prueba que no se consiguió? Y yo cuento una pequeña anécdota, no sé si ya la dije acá en alguna vez anterior, pero a mí me marcó mucho,
que la saqué de mi contacto directo en Venezuela en las elecciones que ganó Maduro, ¿no es cierto?, a la muerte del presidente Chávez, que me ilustró de una manera brutal, así como Doña María, ¿no es cierto?, demostró a los demás que era su cultura. A mí ese señor venezolano me demostró también lo que era otra cultura. Y era esto, en un acto, yo iba y recorría los actos principales de la campaña de Maduro y Capriles, y en un acto de Capriles, no pocas veces aparecían una persona, mujer o varón, pero sobre todo varones, vestidos con un uniforme chavista enterito. Camisa roja, el botón de Chávez aquí, la gorra de Chávez, todo. Inclusive algunos tenían banderas chavistas. Entonces yo le preguntaba, pero dígame, ¿usted no se equivocó de concentración? Porque esta es la de Capriles. Dice, no, si yo vengo a esta. Digo, pero ¿y por qué está usted con toda esta atuenda chavista? ¿No es cierto? Tiene la franela, como lo dicen ellos, la camiseta chavista, el gorro chavista, el botón de Chávez, viene con la bandera. Es que le debo esa casa, y me muestra entonces, hay un monobloc, dice ahí en el tercer piso, ahí vivo yo, y eso se lo debo al comandante. Y entonces, ¿qué haces acá? Bueno, pero que ahora yo ya soy clase media, y quien va a cuidar de mis intereses es Capriles. Hay que dejar que Maduro se preocupe de los pobres como era yo antes de la llegada de Chávez. ¿Qué quiere que vaya a votar ahora? Digo, acá yo tengo que hacer que este hombre y este partido me va a garantizar a mí que puedo usar esto, que esta casa es mía. De hecho, no hace falta eso porque él tiene que pagar apenas el 10% de su salario por concepto de amortización de la compra de la casa. Pero fíjese el engaño fenomenal. A ese hombre se le hizo creer que como ahora era propietario, el único que lo podía defender era el candidato de las grandes oligarquías, porque si hay alguien a quien representa Enrique Capriles, como Leopoldo López, como María Corina Machado, todo eso, son los sectores megamillonarios de Venezuela, no al pobre diablo que subió a ser clase media. Ese, si llega a ganar Capriles o si llega a caer Maduro, esa gente que está en esas casas salen pero volando, sobre todo las que están ubicadas en las zonas más elegantes y más caras de la ciudad de Caracas, ¿no es cierto? Pero a él lo convencieron de eso. ¿Fue el único caso? No. ¿Recuerdan cuando Correa quiso sacar una ley aplicando un impuesto a la herencia? Él quedó asombrado de la gran manifestación popular que se armó, en donde junto con algunos de los que en Ecuador llaman pelucones, o sea, serían los oligarcas nuestros, ¿verdad?, la gran masa de los manifestantes eran gente que no tenía un peso, que jamás habían heredado nada, ni que jamás podían heredar nada en su vida. Y sin embargo, ¿de qué los convencieron? De que lo poco que has logrado ahora te lo van a quitar con esta nueva ley. La nueva ley solamente podía ser aplicada a aquellos que le dasen una cantidad de dinero que creo que era superior a los 100 o 150 mil dólares. Esta gente que estaba ahí, ni todos juntos ganaban 150 mil dólares. Sin embargo, estaban ahí en contra de la expropiación comunista que se iba a hacer de sus bienes y de las propiedades y todo lo demás. Entonces, acá estamos ante un problema muy serio. ¿Cómo ha penetrado ese discurso, no es cierto, muy fuertemente? O sea, felicidad vinculada al consumismo y todas estas actitudes así. La idea de que el progreso se logra por la vía individual, basta de hablar de movilidad social ascendente, todo ese cuento no existe. La única manera de progresar es trabajo duro individual, una vuelta brutal al individualismo, una condena a todo lo que sea acción colectiva, estrategias de acción colectiva, a lo que sea sindicatos, partidos, organizaciones, todo eso realmente son desviaciones, perversiones que impiden que las poblaciones mejoren sus condiciones de vida, porque eso las hacen peores, ¿verdad? Usted tiene que preocuparse por ascender socialmente por mérito propio, sin esperar nada de juntarse con su vecino, con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Esas organizaciones lo único que hacen es complicar la vida. Tercero, bueno, la historia terminó, o sea, olvídese de pensar en el poscapitalismo, el capitalismo llegó, es la estación final en el recorrido histórico, no hay otra cosa. A mí me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que viene después? La respuesta es, bien, vendrá después lo que los pueblos construyan con sus luchas para destruir el capitalismo. ¿Qué lo van a lograr? No cabe ninguna duda que es un sistema que está desahuciado, fundamentalmente por sus dos contradicciones.
la contradicción ricos, pobres, o si quieren capital, trabajo asalariado, que ha llegado a puntos donde para sostener ese sistema hoy en día necesitamos más de 1000 bases de los Estados Unidos en los 5 continentes. Piensen por un momento qué pasaría con el capitalismo en el mundo si Estados Unidos no existiera. Ya se viene todo abajo eso, ¿verdad? Y está sostenido a punta de manipulación ideológica y si eso falla, las bases militares. Pero la gente está convencida de que es lo único que hay, que no hay ninguna otra alternativa. Por lo tanto, esa necesidad de recuperar la utopía, es decir, tenemos posibilidad de ir más allá. Esto es un sistema inhumano, es un sistema criminal que destruye no solo la sociedad, sino que destruye a la naturaleza. Con esa famosa encíclica Laudato Si del Papa Francisco lo ha demostrado de una manera total. Y el Estado es una excrescencia que por suerte con la globalización se ha ido desdibujando y siendo reemplazado ahora por otros tipos de estructuras. Y por lo tanto no hay que pensar que el Estado puede hacer absolutamente nada. El Estado realmente, si quieren ustedes tener un buen Estado, tiene que ser manejado como si fuera una empresa. Y si hay que manejarlo como una empresa, bueno, que vengan los empresarios, que vengan los Macri o los Macron o Trump a ver un poco cómo lo maneja. El desafío entonces es cómo salimos a contraatacar todo eso, ¿verdad? Porque en cierto sentido, esta gran batalla cultural penetró profundamente en todas, sin excepción, las experiencias progresistas de América Latina, ¿verdad? Todas creyeron en que el boom del consumo, la expansión del consumo, iba a crear una nueva plataforma política para relanzar el proceso de reformas y radicalizarlo en la medida que era necesario radicalizar, porque lo que se comprobó es que al no radicalizarse esos procesos finalmente sufren las consecuencias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la enseñanza muy clara es la necesidad de una educación política, de una formación de conciencia. Y preguntarnos, ¿dónde lo hacemos eso? ¿La universidad puede? Y depende. Depende cómo, depende de las cátedras, depende de los maestros, de los alumnos, depende de toda la comunidad universitaria, de los funcionarios que mencionaba Beto recién. Sin duda, la universidad puede hacer una contribución. Pero para eso tiene que salir a la calle, tiene que estar afuera, ¿no es cierto? Hacer lo que recomendaba García Linera, es decir, bueno, está muy bien ser un académico, pero también tenés que ir a la calle y estar ahí donde está realmente la gran pelea por la sobrevivencia de tu gente y ver de qué manera se las arreglan y cómo se las arreglan y qué es lo que están inventando. El futuro no va a surgir de lo que alguno de nosotros escriba como una propuesta, ¿no es cierto?, de superación del capitalismo. El capitalismo se va superando por vías desconocidas hasta ahora. Las vías clásicas, a ver, vamos a ponerlo así, la vía clásica, la Revolución Rusa, el cañonazo de la Aurora, el asalto de los soldados y campesinos al Palacio de Invierno del Zar, esa ruta hoy está clausurada. Pero hay otras rutas, Digamos, si empezamos con un trabajo sistemático, para garantizar que ciertos bienes sociales fundamentales vuelven a ser propiedad de los pueblos. Por ejemplo, la educación. Si garantizamos que la educación es libre, es gratuita y es universal, y es pública, ¿verdad? Estamos quitando al capitalismo una porción importante de lo que es la masa de negocios de la cual extrae su ganancia. Si avanzamos en la industria de la salud, y en la medicina y en la industria farmacéutica, ¿verdad?, socializando la medicina, le quitamos otra porción muy importante de su masa de negocios. Y eso se puede hacer. De hecho, en la Argentina, ustedes recordarán, en el gobierno de Ilia hubo una tentativa muy importante, una nueva ley de la salud que obligaba a la fabricación de genéricos y que establecía muy serias restricciones a los laboratorios y los industria farmacéutica internacional. Esa fue una de las causas por la cual Ilia fue votado del cargo, fue volteado. Pero es un tema muy delicado. Hillary Clinton, cuando Bill Clinton se hace cargo de la presidencia, él le encarga a ella que se encargue de la revisión y la reformulación de toda la industria farmacéutica, que es un escándalo en Estados Unidos. El costo de los medicamentos es una cosa absolutamente escandalosa. Es el país que más gasta en medicina y tiene índices
de salubridad que son inferiores en algunos ítems, por ejemplo, mortalidad infantil, peores que Cuba. ¿Pero por qué? Porque es un negociado fenomenal. Y ahí hay acumulación originaria del capitalismo también, que es lo que dice otro sacerdote eminente, ¿verdad? Que si bien nació en Bélgica, François Outard. François Outard dice, la acumulación capitalista, la acumulación originaria, se dio en las últimas décadas mediante la conversión de la educación, la salud, la seguridad social en mercancías. Y eso es fundamental para el capitalismo. Desmercantilicemos eso y le vamos a quitar una base muy, muy importante al capitalismo. Y esa es la nueva conciencia que tenemos que crear, ¿verdad? Y nuevas formas de organización, ¿verdad? Para que los gobiernos que intenten estos cambios tengan el apoyo que se merecen, ¿verdad? Y el apoyo ese no puede provenir del juego de las instituciones del Estado democrático. Si hay un error garrafal que provocó la debilidad y la indefensión absoluta de Dilma Rousseff, fue la desactivación, la desarticulación del más importante partido de masas que la izquierda había creado en América Latina en el siglo XX, que fue el PT. Y que de repente, producto de este embelezamiento, de pensar de que lo que decía Beto recién, llegan al gobierno y tienen su despacho, tienen su auto, exigen que se los trate, digamos, con autoridad, como excelencia, ¿no? Decías vos, algunos compañeros de lucha, y que ahora ya en un carguito, bueno, excelencia, quieren un trato así. Y que ya la calle nos hace falta. Y que ya la base no tiene por qué estar ahí presente. Fíjense una cosa, la crisis económica en Venezuela es muchísimo más grave que la de Brasil. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Maduro hace una convocatoria al Palacio de Miraflores y tiene 1 millón de personas ahí. La pobre Dilma pidió ayuda y había, ¿qué? 50, 100 personas. Ahí. Contra 1 millón no se atreven, contra 100 se los llevan puestos, ¿no es cierto? Entonces, hubo una confusión en nuestros gobiernos, que no es solo de ahora, la experiencia también viene de la época de Salvador Allende, en Chile, que fue una experiencia pionera, extraordinaria, que hay que estudiar y revalorizar. Lo que hizo Allende fue extraordinario. Nacionalizó la industria del cobre, que estaba en manos de los americanos, la hizo industria chilena, la estatizó la banca, hizo la reforma agraria, ¿verdad? Es decir, no es que lo voltearon de gusto, lo voltearon porque era un ejemplo terrible, que podía hacerse todos esos cambios y en un contexto democrático que aguantó un poquito, ¿verdad? Toda la apuesta de Allende fue al carácter constitucionalista de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y si ustedes pueden ver aquella entrevista final que hacen en la residencia de Allende, ahí en la calle Tomás Moro, está en YouTube, la entrevista Fidel Salvador Allende. Véanla, que es una joya. Fidel advirtiéndole con mucha cortesía y mucha diplomacia: mira que estos militares están entrenados en Estados Unidos, mira que las armas vienen de allá, mira que la Junta Interamericana de Defensa, mira que los programas de formación de los militares, etcétera, no te confíes, no te confíes, no te confíes. Y finalmente, él se confió pensando de que... Perdón. No, ya está. Pensando que ese ejército iba a sostener las reglas del juego democrático. Y se equivocó, ¿verdad? Y lo pagó con su vida. Entonces, nosotros también tenemos que pensar de que todos estos procesos son muy difíciles y que lo que se ha hecho es mucho, pero ahora lo que hay que volver a hacer es mucho más. Y hay que ir mucho más en profundidad. No basta con conformarse con cantitos fáciles, decir vamos a volver, sí, pero el tema es mucho más complicado. Volver va a ser muy fácil. Lo nuevo que va a haber que hacerse es lo que es difícil. Y lo que dice Beto, que lo dijo todos los días, me parece fundamental decirlo: podemos tener muchos errores, muchas faltas, menos faltas éticas. Si hay faltas éticas, estamos liquidados. Si hay errores éticos, si hay fallas éticas, estamos... Lo único que nos salva, ¿no es cierto? Él decía, un revolucionario puede poner en riesgo su vida, su propiedad, su familia, todo, pero no puede poner en riesgo su ética, su eticidad. Y entonces también, y él decía, el PT tiene en un momento que decir cuál de aquella gente que está presa, acusada de corrupción, efectivamente es corrupto, y desprenderse de ello y castigarlos. No ganamos nada con tapar, ¿no es cierto?, el tema de la corrupción. Así que
Esta es la agenda de la gran batalla cultural en la cual estamos metidos y en la cual vamos a tener que seguir metidos los próximos años, porque si no ganamos esta batalla, no ganamos ninguna. Podemos ganar una elección, pero si no ganamos la batalla de las conciencias, de los sentimientos de la gente, no vamos a tener futuro promisorio para nuestra América. Bueno, nada más, muchas gracias. Me piden que haga... Thank you.